Somos Controles de Arquitectura. Primero que nada, obviamente, vamos a agradecerle a Roxana, al Colegio de Arquitectos, a Milerco Perú, a Milerco, sin dudas, por allá está Fabián también, por darnos un lugar para exponer estos temas que son relevantes para el rubro de la arquitectura y la construcción y que a veces no se tocan lo suficiente. Tal vez en la agenda académica lo pongo como signo de pregunta. Y obviamente agradecerles a los casi a las 100 personas que están acá, que vienen a escuchar un estudio joven, incipiente, con mucha energía, con mucha ganas de producir, con mucha ganas de hacer ciudad, entendiendo que no necesariamente somos, y esto es interesante decirlo, ¿no? Porque nosotros sabemos que el BIM es un transporte más que ser un estudio BIMero. Vamos a hablar más o menos, creo que entre 40 y 50 minutos, en esta primera etapa de la charla. Vamos a hablar un poco de quiénes somos, cuáles son nuestros intereses y objetivos particulares, ¿no? ¿Cómo es que llegamos a interesarnos tanto por los procesos de arquitectura de orden claro, ¿no? Y en la segunda parte de la charla vamos a estar mostrando 5 concepciones o conclusiones a las que llegamos llevando estos conceptos a la práctica y que pensamos que pueden, digamos, llegar a ser útiles para ver cómo utilizamos en proyectos reales esta metodología, ¿no? Y mismo cómo diferenciarnos, cómo diferenciamos la palabra metodología de herramienta. A partir de esto, bueno, vamos a abrir como un poco la conversación y para que cada uno cuente un poquito de la experiencia y se hagan, ¿no?, algunas preguntas, digo, como contar un poco los miedos, ¿no? Y si les parece bien, que seguro van a aparecer un par de sís, arrancamos. Nosotros, o sea, fundamos el estudio como un estudio de diseño principalmente, y creo que eso es lo interesante de la charla, porque, como decíamos antes, no necesariamente los estudios, al menos en arquitectura, tienen de manera estructurada y bien marcadas la forma de trabajo. Y la idea, más allá de ser un estudio de diseño, no es mostrar mucho de diseño, sino más que nada mostrar la cocina, ¿no? Como hay algunas imágenes para conocer el trabajo, mostrar y también decir como que nuestro interés particular en realidad está mucho más abocado a la generación de espacio público a través de actores público-privados o incluso generación de morfología a partir de desarrollos inmobiliarios o casas, ¿no? En ese sentido, les contamos primero que ese gran interés por el urbanismo y por los aspectos arquitectónicos, es decir, por toda escala, que toda escala es urbana al fin y al cabo, eh, y también cómo la industria de la construcción, al menos ahora, incluso como en el ya no posible, sino como ya real cambio del Código de la Ciudad de Buenos Aires, no contemplan o contemplan de una forma lateral un serio aumento del espacio público y digamos, como un compromiso con la morfología. Pero bueno, hoy no es el objeto de la charla, ¿no? Y un poco esto es un concurso que habíamos hecho para Distritos al Día, con una serie de tipologías, una explosión de tipologías al fin y al cabo. Es decir, a nosotros nos atrae, ¿no?, el deber civil como arquitectos de no destruir la ciudad y hacer un intermedio entre naturaleza y, bueno, la forma urbana, vamos a decir, que es algo más vivible y singular dentro de la arquitectura, eh, y cómo la realidad, volviendo, ¿no?, es que nos gusta el diseño principalmente y nos interesa que se empiece a discutir en las ciudades latinoamericanas, que tienen un montón en común, sobre todo obviamente por su historia, eh, digamos, como colonia y cómo se fue gestando esa morfología, tiene mucho común a la hora de la construcción y la nueva forma de la ciudad. Tanto en escala grande como en escala chica, absolutamente, bueno, como decíamos, todas las escalas son urbanas y nos atraen en ese sentido los edificios, las casas, el detalle de la entrada, el detalle de la maceta, así como también la distribución de los vacíos o llenos de un proyecto urbano. Entonces, ¿por qué estamos acá dando esta charla? En primer lugar, difundir lo que estamos haciendo en el estudio, conseguir más trabajo y armar una comunidad de aprendizaje entre distintas personas y ojalá viajar por trabajo y ojalá viajar a Perú por trabajo. Además de esto, por lo menos en Argentina, les comento, y muchos que son de Argentina pueden comentar al respecto, que está sucediendo un fenómeno muy particular, que es que los estudios de diseño son en su mayoría estudios de escala chica y no hay muchas empresas de diseño arquitectónico. Las podemos contar con los dedos de las manos. Esto se traduce a que si te interesa dedicarte al diseño, no hay posibilidad de hacerlo dentro de una empresa, sino que el techo es bajo porque suelen ser equipos chicos y es muy común acá en Argentina ser independiente. No sé si en Perú también pasará algo parecido.
y a nosotros nos interesa poder trascender esta escala para ser una empresa de arquitectura que trabaje en varios puntos del mundo. En ese sentido, nos guiamos por la escalabilidad y recurrencia, que son tópicos que vamos a ir desarrollando a lo largo de la charla. Esto significa que no queremos ser un estudio artesanal, sino que nos queremos desarrollar según seguimientos y rendimientos. Nos gusta una frase que dice que lo que no se mide no se puede mejorar, e incluso si no quisiéramos tener un parámetro de escalabilidad, cada acción que es recurrente la queremos poder ahorrar o evitar. Y es necesario para nosotros avanzar en esta dirección. En conclusión, cómo lograr con los mismos recursos hacer más cosas. Y por último, lo que nos sucedió a nosotros, ay, perdón, particularmente, es que nosotros somos unos apasionados de la arquitectura y del diseño, pero lo que nos sucedió, y que Roxana lo resumió brevemente en su introducción, fue que cuando fundamos el estudio y salimos al mercado competitivo y sobresaturado de arquitectos que ofrecen proyecto de documentación, proyecto de documentación, proyecto de documentación, igual que nosotros, tuvimos que encontrar una manera de poder competirles y ser mejores. Entonces, diría incluso que encontrarnos en esta situación fue muy favorecedor para el desarrollo de nuestro estudio, porque nos obligó a salir de nuestra zona de confort y nos hizo entender cuánto la documentación y los costos influyen directamente en el diseño de un edificio. Incluso, me animo a decir, que teníamos un concepto errado de lo que era el diseño y que el trabajo de estos últimos años nos hizo repensar un montón de estigmas y prejuicios que teníamos. Y esto nos llevó a algo mucho más integral y completo para poder competir con el típico conocido. Sí, hay una realidad y es que en cierto punto, con respecto a lo que decía al final, no necesariamente somos mejores, sino que tenemos esa visión para ir para adelante. Digo, no, hay algo también de poner en crítica, ¿no? La parte, si querés, del romanticismo que se nos había dado dentro de la parte académica, y es como, che, mirá que acá hay un montón de cosas, como este índice de productividad, donde la industria de la construcción termina siendo una de las industrias más improductivas, y un poco en ese foco queríamos trabajar, porque eso también era una forma de no solo en cierto punto de venta de servicios, sino también de entendimiento de dónde estábamos parados. Y por suerte, a ver, esto no es algo que decimos nosotros, que seamos muy productivos, sino que lo dice Global McKinsey, el MDPI, bueno, también acá ahí el Bingham. Digo, en todos lados la productividad entre la industria de la construcción contra la industria manufacturera o las que no son de agricultura es temerario, digamos, esa baja de productividad. Y en ese sentido a nosotros nos termina siendo como muy interesante. A ver, un poco de autobombo, vamos a decir, en estos últimos años logramos hacer algunos proyectos que más o menos intentan plasmar algunas de nuestras cuestiones y trabajar sobre cuestiones, no solo, o sea, no solo sobre la parte bimera, sino también sobre parte sensible del proyecto, digamos, como la resolución de ese cubo Rubik que significa el edificio de la arquitectura. Y cómo hacemos para pasar, obviamente, al esqueleto verdadero, ¿no? Con todas las partes en cuanto a la construcción. Pero también es importante el ida y vuelta entre la resolución técnica y la sensibilidad del edificio, ¿no? Así que a partir de toda esta explicación es cómo llegamos a estas como 5 concepciones, ¿no? Mientras vemos una serie de imágenes, ¿no? De cómo, en cierto punto, el edificio en construcción ojalá va a quedar y que tiene un montón de definiciones y que tiende el margen de error, no tiende el margen de error o intenta bajar el margen de error a lo menos posible. Estos 5 conceptos, ¿no? Retomando, implican, o sea, que implican profundamente, ¿no? Y que están arraigados en la metodología BIM, en cierto punto en un proceso de trabajo, digo. Al fin y al cabo, la metodología BIM como proceso de trabajo que une a los procesos, las herramientas y las personas, y las ordena, obviamente, ¿no? Y que nosotros tomamos BIM no solo como la implementación, lógicamente, del programa, ¿no? De Revit, de Archicad, sino que como esta metodología, ¿no? En ese orden, ¿no? Y lo repetimos, ¿no? Personas, procesos y herramientas, última herramienta para lograr que un proyecto de arquitectura se ejecute con mayor velocidad, menores costos, a un ritmo ordenado, a un ritmo ordenado. Bueno,
Vamos a empezar por la primera concepción, que es para nosotros la tabla RIVA del Royal Institute of British Architects. Este gráfico que están viendo acá es el gráfico resumen del workflow de RIVA. RIVA pone en juego el factor personal y temporal de la arquitectura, es decir, cómo influye la condición humana en estos procesos. Es un manual que proporciona una estructura clara y detallada para gestionar proyectos, permitiendo una mejor planificación, control y comunicación entre todas las partes involucradas. Nosotros acá hicimos también un resumen, un ajuste resumen, básicamente a la necesidad argentina o latinoamericana, ¿no? Me costó eso, pero latinoamericanizamos, ahí va. Las etapas, ¿no? En este sentido, proporcionan esta guía clara de actividades y entregables necesarios en cada fase del proyecto, ¿no? Una cosa de tener el full kit, básicamente, ¿no? Como siguiendo todo lo que necesita la etapa anterior para que dé paso y abra a la siguiente, ¿no? Y que siguiendo estas etapas, en cierto punto uno te asegura, vamos a decir, o compra una gran chance de que cada tarea se realice en ese momento adecuado, evitando trabajo duplicado y innecesario, ya que a veces adelantarse al proyecto, ¿no? Digo, determinar cómo es la cocina en el momento cuando todavía no tengo la agrimensura del terreno, puede llegar a ser muy contraproducente. Yo de repente hice toda la cocina, me llega la agrimensura, se movieron 15 centímetros, tengo que hacer de nuevo la cocina y un montón de cosas de proyecto, ¿no? Entonces, cómo esas cosas, ¿no? Digamos, esa calendarización de ingresos y egresos de cada una de las personas durante el proceso, de cada uno de los actores también, ¿no? Cuándo entra el estudio de mercado, cuándo entra el asesor de estructuras, con qué nivel de detalle lo necesitamos en cada momento. Un poco acá se disgrega y uno si se pusiese, no sé si alguno se puso a leer un poco, después esto lo vamos a pasar y lo tenemos publicado en todos lados, ¿no? Pero acá se disgrega y en cierto punto se traduce esa tabla según algunos requerimientos que tenemos nosotros y con los cuales nos sentimos cómodos también. A ver, otro ejemplo como para que entiendan es, por ejemplo, cuando te llega una mensura del terreno, em, cuando te llega una mensura del terreno y ya tenés el proyecto eléctrico hecho, eso es algo que es completamente contraproducente, porque cuando la mensura llega no solamente vas a tener que ajustar todos los muros, sino que vas a tener que volver a alinear todas las bocas, Sati, te puedes imaginar, Ay, perdón, sino que también tenés que volver a alinear todas las bocas a los espacios y reubicar los tomas en los muros. Y lo decimos por experiencia propia también y porque aprendimos nosotros a hacerle caso arriba a los golpes, porque nos ha pasado de tener un proyecto muy avanzado sin mensura y que esta varíe por más de 10 centímetros, obviamente más chico siempre, y que empiezan a no verificar las medidas mínimas de locales, por ejemplo. Y en ese sentido, esta tabla arriba la volvimos a resumir a este Gantt, que básicamente lo que tiene de interesante es que se ven cada uno de los rubros y cuándo las tareas tienen que entrar. Entonces, por ejemplo, el diseño empieza en planificación, pero termina cuando empieza la construcción. Así como el plan de mantenimiento empieza en la construcción. Entonces, es importante entender cuándo empieza y cuándo termina cada una de las tareas. Otra pata de arriba es que además de esto define claramente los roles y metas de cada miembro del equipo. Esto asegura que todos sepan sus responsabilidades y cómo las tareas contribuyen al proyecto global. Que esté bien pensado y charlado, aceitado para no desgastar relaciones, que es algo que sucede bastante en la arquitectura lamentablemente. Responsabilidades claras, no jugar con los costos de los clientes. Un estudio de arquitectura que pasa tarde las carpinterías o que pasa tarde las armaduras repercute en el presupuesto directamente. Y esto no se mide día a día, no es posible llevar a cabo llamándonos por teléfono y gritándonos que para la semana que viene hay que entregar tal o cual cosa, sino que hay que tener una fecha clara desde el inicio del proyecto y las partes se tienen que comprometer a entregarlo. Un cronograma que además está predefinido porque casi todas las obras de arquitectura son idénticas. Bueno, acá pasando a costos y ciclo de vida del proyecto, ¿no? Eh, Esto se puede ejemplificar bien en el siguiente gráfico. Esta curva ascendente roja que ven acá es el costo de equivocarte en cada etapa
de un proyecto de arquitectura, seguro algunas personas ya lo vieron, la curva McLeamy, ahí se ve McLeamy, hay una curva Davis también por ahí girando, no necesariamente esto solo aplica a arquitectura, pero en cada etapa, bueno, el costo de equivocarte en cada etapa de un proyecto de arquitectura, ¿no? Equivocarse en una etapa inicial, comprando tal vez el terreno, que en una zona que no es competitiva, por ejemplo, puede costarte que cuando tengas el proyecto terminado nadie lo quiera comprar. Es decir, un gran error. Sin embargo, elegir el tipo de azulejo que no combina con la estética deseada significa una corrección más o menos sencilla y la realidad es que es muy económica, sumamente económica con respecto al otro caso. Obviamente la curva descendente es el costo de solucionar dicho problema dependiendo, ¿no?, del momento en el que me doy cuenta. Volviendo al ejemplo, ¿no? Notar que te equivocaste en el terreno al principio solo implica vender ese terreno. Es decir, solo perder la comisión inmobiliaria estamos hablando. Pero si durante la construcción te das cuenta que te equivocaste en el terreno y ahí la situación se pone un poquito más compleja. Me gustaría agregar ahora en el siguiente que la curva violeta, por ejemplo, representa el proceso de toma de decisiones en un proceso, digamos, en un proceso habitual, no te digo el 90%, el 100% de los estudios de arquitectura, pero en realidad común de la industria, no solo de los estudios de arquitectura. Porque a veces justamente la documentación es imprecisa, el micromanagement empieza a ser, se empieza a dispersar y se toman muchas decisiones, ya sea en la obra, ya sea, bueno, mayormente en la obra, vamos a decir. Y como pueden ver, ese momento de mayor toma de decisiones intersecta en un gran momento, no solo, digamos, de desembolso económico, sino que está fuera de la curva. Está fuera de la curva. Y eso es un gran problema, ¿no? Y por último, bueno, por último no, mentira, es que la curva naranja, acá nosotros ponemos control S, pero en realidad es con metodología BIM, también hay un autobombo ahí, nos hacemos cargo de esta toma de decisiones, intentamos prever desde el principio, ¿no? Durante el proceso de diseño. Y el proceso de diseño no es solo, digamos, la fase creativa, sino hay una fase productiva en el momento de diseño, en la parte de diseño detallado, en la parte de coordinación de interferencias, de coordinación de proyecto, donde se define todo mucho antes que la obra empiece y se valida también, que eso es muy importante y lo vamos a ver más adelante en la charla. Es decir, lo ensayamos en numerosos modelos hasta encontrar el mejor proyecto de arquitectura posible para cada terreno, o incluso si se puede mejorarlo, incluso, o si no, simplemente poder entregarlo bien, minimizando costos y asegurando la calidad desde el inicio. Bueno, llegamos al punto 3, en el cual vamos a hablar de no más experimentación uno en uno. Siempre damos este ejemplo, mientras que Toyota y toda la industria manufacturera prueba sus autos con múltiples prototipos antes de su producción final, en la industria de la construcción la primera prueba suele ser en la vida real. Si lo piensan bien, somos la única industria que no trabaja con prototipos. Imagínense si Toyota no hiciera 40 modelos preliminares de cada uno de sus autos hasta encontrar el mejor posible. Lamentablemente, en el rubro tenemos una concepción idealizada de lo que es la experimentación. ¿A qué le llamamos experimentación nosotros? A que la primera vez que se construye algo es en la vida real y el rol del director de obra o del jefe de obra es fundamental para que la obra salga bien, tomando decisiones en obra. En ese sentido, les quiero mostrar un poco el modelo BIM, un trabajo que estuvimos haciendo. Y en ese sentido, en este modelo BIM tenemos una réplica exacta de la obra, un gemelo virtual completamente resuelto meses antes de la construcción real. Ya no hay más imprevistos en obra porque cada paso está finamente calculado para evitar errores. Los problemas que normalmente te encontrarías en obra vas a poder resolverlos muchísimos meses antes en una oficina con aire acondicionado o con calefacción, y tendemos a reducir el error ya que cada uno de ellos cuesta mucha plata. Les pasé un poco por el proyecto. Y si bien no es una producción en masa como la industria automotriz, el proyecto lo pide. Y también hay presupuesto para esto, porque el proyecto que no se estudia en una oficina lo terminás pagando en obra, con retrabajos, con materiales, etc.
Bueno, ahí íbamos al Navis, pero ya estamos aquí. Y ahora pasamos al cuarto punto, que es estructura de datos o documentar una sola vez en tu vida. Un enfoque bien pensado y organizado permite documentar una sola vez en tu vida todos los proyectos, asegurando de que todos los planos y cronogramas se mantengan consistentes. Algunos puntos importantes sobre este tema. En primer lugar, nosotros siempre lo relacionamos con Minecraft porque tomamos un problema grande y lo desglosamos en muchos problemas chiquititos, una unidad en medida pequeña que hace una gran documentación. Con este ejemplo, pasamos a la carpeta desarrollada por el estudio Miller-Co. Nosotros la primera vez que vimos esto nos volvimos locos y lo adoptamos inmediatamente. Y lo que cambia acá y lo interesante de este sistema de carpetas es que la única variable es el nombre del proyecto. Todo está prelinkeado y documentado. Entonces, linkeando un proyecto A o B, automáticamente aparece la documentación. Esto es fantástico, es maravilloso. Y a diferencia de un modelo central, una de las grandes ventajas del Beambox es la capacidad, acá les muestro el Beambox, donde tenemos un archivo para arquitectura del segundo subsuelo, un archivo para cielo raso de P02, un archivo de estructuras de P03, y todo esto converge en masters donde generamos la documentación. Masters de sistemas y máster de pisos. Eh, entonces, esto lo que tiene de increíble es que uno puede trabajar de manera simultánea en cualquier computadora, un equipo grande de trabajo, sin necesidad de contar con equipos de alto rendimiento. Esto lo que genera es que democratiza el acceso a la tecnología y permite que más profesionales se integren al proceso sin limitaciones técnicas. Si no, en un modelo central hay una gran desventaja que es subir y bajar muchos archivos muy pesados que tardan muchísimo tiempo y se vuelve imposible de manejar. Volvemos al Navis, que les quiero mostrar cómo funciona este sistema. Estos modelos se actualizan en tiempo real, entonces podemos colaborar con distintos actores del proyecto y esto resulta ser muy interesante porque este modelo está abierto a que lo vea el estructuralista al mismo tiempo que el desarrollador inmobiliario, al mismo tiempo que nosotros como estudio de arquitectura, al mismo tiempo que una persona que se va de vacaciones y lo puede abrir desde su computadora. Y acá pueden ver que si tocamos, por ejemplo, climatización, ocultar no seleccionados, podemos ver cómo funciona la instalación. Lo mismo podemos hacerlo con sanitarias, por ejemplo, y podemos pasear por el modelo viendo cómo funciona la instalación. Y no solo eso, sino que como esto está modelado en niveles y sistemas, podemos tocar, por ejemplo, P03, ocultar no seleccionados, y acá vemos cómo funciona una unidad que sería una sola planta y cómo podemos trabajar en una sola planta. Entonces, no solo esto, sino que esto que estamos viendo en 3D, lo vemos después en la documentación, que la tenemos aquí para que la vean. Entonces, en esta documentación, este máster, es como usar unos anteojos. Ves el proyecto de una manera en particular, con ciertos filtros, con ciertos tags, con ciertos valores de línea. Por ejemplo, este template que es de climatización. Pero ahora bien, cuando yo saco el proyecto que tengo atrás y pongo otro, automáticamente estas láminas van a documentar este segundo proyecto, por el cual ahorro muchísimo tiempo de armado de láminas y de ejecución de planos y cómputos, se me actualizan los cómputos automáticamente, y puedo dedicarle todo mi tiempo a modelar y diseñar, que es lo que nosotros nos gusta hacer. Entonces, este concepto es fundamental porque tenemos que aprender a sistematizar todo lo que es sistematizable y no estar meses y meses generando láminas de manera artesanal. Y ahora sí pasamos a nuestro último punto, que es la comunicación trazable. Y es que en el contexto actual de la arquitectura y la construcción, la comunicación trazable es fundamental para gestionar proyectos de cualquier escala de manera eficiente. La comunicación tradicional, mediante mails o PDFs, donde me envían la versión 14 de un proyecto de arquitectura, pero sanitarias, está desactualizada, que me imagino que es algo que escucharon nombrar o que vos
un asesor te pasa algo al mismo tiempo que otro y no llegas a actualizar todo, comienza a perder muchísimo valor frente a sistemas más dinámicos y colaborativos. Aquí es donde entran en el juego las herramientas y plataformas especializadas que permiten una comunicación trazable, clara y en tiempo real. Lo importante de este entorno común de datos, que tampoco es que voy a profundizar porque quizás esto se vuelve un poco técnico, es que los archivos son compartidos y actualizados en tiempo real y nos olvidamos del versionado por mail. Hoy trabajamos en la nube, como casi todo el mundo, no estoy diciendo algo innovador, pero la diferencia es que nosotros trabajamos con una sola versión linkeada al resto de los archivos. Tampoco es que somos predicadores, ya sabemos que a esta altura tampoco es novedad, pero volviendo al Beambox, es compartir una red de carpetas que ya está previamente configurada. Pensar en un proceso compartido, en un proceso y de ahí compartido y de ahí publicado y de ahí archivado, hace que se traduce a más instancias de validación. Y esto se traduce indefectiblemente a menos margen de error. Nosotros celebramos el error porque por suerte lo descubrimos antes. Y más ojos es más supervisión y encontrar errores es una buena noticia. En ese sentido, la versión que vale, cuando nos preguntan qué versión es, la versión que vale es la que está. Y además, las plataformas permiten enlistar revisiones realizadas, manteniendo un registro claro, ahora les voy a mostrar algún ejemplo, del proceso y las modificaciones. Esto asegura de que todos los cambios sean visibles para el equipo y que se pueda rastrear cada decisión tomada durante el proceso de diseño y construcción. Herramientas como BIM Collab, Navisworks permiten gestionar tickets de información y estos tickets se integran en una plataforma que facilita la revisión o la resolución. Acá también nosotros lo hacemos colaborativo con los adjudicatarios o con los proveedores para que tengan acceso en tiempo real a todo el modelo y a toda la documentación. Así que, por ejemplo, esto que están viendo es la plataforma de BIM Collab, donde nosotros vamos armando un listado de tickets. Van a ver que dice, por ejemplo, que hay un sifón invertido y hay que evitarlo, lo mismo que el anterior. Bajar agua fría caliente para evitar una colisión. Y todo esto lo podemos traducir, es un plugin que se traduce en esta plataforma que estamos viendo, que es Navisworks, donde no solo eso, sino que nosotros podemos seleccionar particularmente un elemento. Este elemento tiene un ID y este ID aparece, van a ver cuando dice, por ejemplo, revisar ABC, este número al costado es un ID. Y este ID es exactamente igual en todas las plataformas. Entonces, esto que estamos viendo, que es un ticket desde Chrome, que se abre desde Chrome y se ve en BIM Collab, en la web, cuando pegamos este ID, nos dice que es este elemento en particular en Revit y lo mismo en Design Review. Entonces, todo trabaja en conjunto y todo se sincroniza y la verdad es que es una forma muy interesante de trabajar y no solo eso, sino que acá, por ejemplo, dice quién lo creó, a la hora que lo creó, y uno también acá aparecen estados donde puede decir que hay una consulta, que ya se verificó el error, y es una forma de trabajar mucho más simplificada. Entonces, conclusiones. Esperamos haberles transmitido el interés y el entusiasmo que nosotros tenemos por estos temas. Y esto nos lleva a pensar lo siguiente, y es un poco lo que queremos abrir en la charla que se viene ahora, que es que por lo menos acá en Argentina casi todo el mundo sabe lo que es BIM, lo escuchó nombrar y saben que la cosa va por ahí. Y sin embargo, somos muy pocas las empresas que lo están implementando. En nuestra experiencia, lo más complejo, mucho más que sentarse a estudiar y no rendirte en el medio de la curva de aprendizaje, es el cambio en la cultura de trabajo. En algunos momentos, o en algún momento en realidad, caímos en la cuenta que la mayoría de los conflictos o dificultades son principalmente personales y de comunicación. Encontramos en equipos una alta resistencia al cambio y no lo quiero decir de manera pretenciosa, sino que justamente mucha gente dice querer trabajar bajo protocolo, pero luego no le gusta sentirse controlado y ser ordenado. Y justamente eso es lo que hace la diferencia en el proceso, esta transparencia. Y sobre esto, creo que no es una cuestión de pensar tanto en el otro y quedarse con las críticas y el juicio, sino reflexionar justamente qué es lo que podemos hacer nosotros desde nuestro lugar
para aportar a los proyectos sin invadir o incomodar al prójimo, sin que sienta que sus responsabilidades están amenazadas y buscar la manera de trabajar colaborativamente. Y ahí es para mí donde entran en juego las habilidades blandas, de pensar en un viaje del cliente, de cómo se siente él a medida que va transcurriendo el proceso. También, por ejemplo, en este momento armamos un manual del cliente que les entregamos el primer día que empezamos a trabajar para que sepan cuáles son nuestros alcances, qué significa un adicional, cuáles son los canales de comunicación. Les pasamos videos tutoriales de las herramientas más básicas para poder sacar la info necesaria y que no se queden por afuera del mundo BIM. Y siempre intentar conectar con los equipos sin perder autoridad o descontrolar la situación. Y ese para mí es el verdadero desafío. Queremos cerrar con la fuerza de activación, que es un concepto de química, en realidad, los papás de Santi son químicos, pero que a nosotros nos sirvió enormemente. Y les cuento que la energía de activación se refiere a una barrera energética que debe ser superada para que los reactivos se transformen en productos en una reacción química. Sin suficiente energía de activación, la reacción simplemente no sucede. Fíjate que para poder llegar de un punto a otro, hay que hacer muchísimo más esfuerzo y requiere una energía superior. Así que esperamos con esta charla y que esta charla sea su energía de activación para poder empezar a darle importancia a estos temas. Nosotros no venimos a hablar de tecnologías innovadoras porque la metodología BIM ya se está implementando hace décadas y más allá de la metodología en sí, lo que verdaderamente importa es tener herramientas y procesos que jueguen a favor para que justamente la arquitectura sea mejor. Así que en ese sentido les vamos a dejar un QR, esto lo vamos a dejar un minuto, donde este es nuestro perfil de Instagram, donde estamos comentando y compartiendo constantemente todo lo que nosotros aprendemos. Y luego de esto les vamos a dejar también un QR para que se sumen a un grupo de WhatsApp donde vamos a estar enviando material para que sigan zambulléndose en este mundo. Así que ahora sí, Roxy, abrimos a preguntas y reflexiones o lo que tengan ganas de comentar. Y muchas gracias.